Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a este webinar de miércoles laboral organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Como siempre, reciban saludos de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de su junta directiva. Hoy tenemos, como cada miércoles, en este espacio que tocamos temas laborales, un tema muy importante, pero antes tenemos indicaciones que ustedes deben saber. Erika, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Uriel. Doctor César, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio académico. A todos nuestros participantes también les agradecemos su asistencia y participación el día de hoy. Lo único que tengo que hacerles recordar es el link de asistencia que saldrá anclado en la sección del chat o en la sección de comentarios, como quieran llamarlo. Este es un link que aparece en letras azules titulado como link de asistencia. Lo único que tienen que hacer es hacerle clic en esas letras azules, les va a salir un cuadro de texto donde les pide que ingresen su número de DNI. Ingresan el número de DNI y automáticamente se va a activar el renglón siguiente de abajo que dice verificar. Le hacen clic en ese renglón y nuevamente el sistema les va a arrojar un nuevo mensaje indicando marcar asistencia. Nuevamente tienen que darle clic en marcar asistencia y el sistema cargará unos segundos y les manda un nuevo mensaje indicando check-in de asistencia. Le dan OK y con eso nosotros ya podemos estar enviando sus certificados respectivamente. Así también recordarles que durante la transmisión, si tuviesen alguna duda o consulta para el expositor, por favor formúlenlas en la sección de comentarios para que posteriormente nosotros podamos darle lectura, ¿sí? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Doctor, adelante. Gracias, Erika. Bien, como decía hace un momento, en este miércoles laboral tenemos un tema muy interesante denominado el retiro extraordinario de los fondos privados de pensiones en el contexto de la pandemia COVID-19. Este tema estará a cargo de nuestro invitado el día de hoy, el doctor César Augusto Velarde Canaza, quien es doctor en Derecho, magíster en Gerencia de Recursos Humanos, abogado y licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, egresado de la segunda especialidad de Derecho Laboral y Gestión Legal de Recursos Humanos por la Universidad Católica de Santa María, docente de pregrado y de posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, docente invitado de posgrado de la Universidad Católica de Santa María y de la Universidad Católica San Pablo. Es gerente regional de trabajo y promoción del empleo de Arequipa, expresidente y miembro de la Comisión Académica de Derecho Laboral y Procesal Laboral del Colegio de Abogados de Arequipa. Paz decano del Colegio Regional de Licenciados en Relaciones Industriales y licenciados en Gestión de Recursos Humanos de Arequipa y conciliador extrajudicial y árbitro laboral. Doctor César Augusto, sea bienvenido a este espacio del Colegio de Abogados de Arequipa. Le cedemos el uso de la palabra. Buenas tardes a todos los asistentes. Primero, agradecer al Colegio de Abogados de Arequipa, a nuestro colegio, por la invitación y darme la oportunidad de poder participar con este tema de actualidad, ¿no? Y vamos a desarrollarlo, ¿no? Porque no solo es un tema legal, diremos, sino que involucra a un gran grupo de trabajadores, ¿no? Básicamente del régimen privado y del sector público, que sean aportantes afiliados al sistema privado de pensiones, como vamos a ver. Vamos a hacer un análisis de la norma, de esta última norma sobre el retiro, ¿no? De las AFP, y haremos al final un balance de los pros y los contras, ¿no? Porque debemos terminar siempre con una reflexión jurídica, en este caso, ¿no? De los aspectos que genera cada vez que sale una norma, ¿no? Entonces, vamos a revisar primero la normatividad, esta novedad, y al final terminaremos con una reflexión, ¿no? Y algunos datos que tenemos sobre los aportantes al sistema privado de pensiones, ¿sí? El tema, entonces, tal como lo dice la norma, es sobre el retiro extraordinario, ¿no? De los fondos privados de pensiones en el contexto de la pandemia del COVID-19, que todavía estamos dentro del marco de la emergencia sanitaria vigente todavía en nuestro país, pese a que los niveles de contagio, enfermedad han sido ya controlados, reducidos, pero
tenemos que mantener siempre los cuidados. Empecemos, entonces. La norma a la que vamos a hacer referencia es la que se publicó cabalmente el 21 de mayo de este año, ¿no? Ley que faculta este retiro extraordinario, ¿no? Se dice que es el sexto retiro que se hace a este fondo. En general, para todos, estuvo hasta en 3 oportunidades, y para casos especiales en otras 3 oportunidades. De ahí que se dice que estaríamos haciendo hasta un sexto retiro, ¿no?, de los fondos de AFP. ¿Cuál es el objeto de esta última norma que aprobó el Congreso, ¿no?, promulgada por el Ejecutivo? ¿No? Tiene el objeto de autorizar de manera extraordinaria y facultativa, ¿no? Ahora, en esta oportunidad se ha aclarado, ¿no?, puesto que se indicaba como que pareciera ser obligatorio el tener que hacer el retiro, ¿no? Entonces las AFPs anteriormente comunicaban de que no era obligatorio, que era opcional, ¿no? Y ahora ya las normas precisan exactamente, ¿no? Entonces, un retiro extraordinario y facultativo. Quiere decir que si el trabajador afiliado desea retirar, puede hacerlo, y si no desea retirar, también puede quedar su fondo, ¿no?, sin necesidad de proceder a hacer este retiro, ¿no? Los afiliados al sistema privado de pensiones, como bien sabemos, involucra a trabajadores del sector privado y del sector público, ¿no? En nuestros sistemas pensionarios que tenemos en el régimen laboral, tenemos pues los que aportan al sistema público de pensiones, al Sistema Nacional de Pensiones, conocido como el Decreto Ley 19990, y los que aportamos en el sistema privado de pensiones, conocido como el sistema de AFPs, ¿no?, que pueden ser trabajadores, como bien digo, del régimen privado o del régimen público, y que sean aportantes a este sistema, ¿no? Entonces, el sistema pensionario ya no está íntimamente ligado al régimen laboral, como si era hace algunos años, ¿no? Porque antes se distinguía mucho, el sistema pensionario iba de la mano con un régimen laboral. Hoy día no, ¿no? Tanto el sector público como el sector privado, sus trabajadores optan por el Sistema Nacional de Pensiones o por un sistema privado de pensiones. El retiro de estos fondos acumulados de sus cuentas individuales. No nos olvidemos que en el Sistema Nacional de Pensiones hablamos siempre de un fondo común, ¿no? Mientras que en el tema de AFP, cada uno crea un fondo y se va incrementando, pero de manera individual, personal. De ahí que al final se defina una pensión en base a lo aportado, ¿no? A diferencia del Sistema Nacional de Pensiones, donde se convierte todos los aportes en un fondo común y todos perciben una pensión o mínima o la pensión máxima, ¿no? Nadie puede salir de ese rango o ese margen, ¿no? Entonces, cada uno, siempre que preguntan e indican cuál es el sistema que más me conviene, ¿no? Entonces, siempre hacemos 2 pequeñas preguntas, ¿no? Indicamos a la persona que consulta, bueno, primero su edad, ¿no? Si se trata de una persona joven, es una buena opción la AFP, ¿no? Pero si es una persona que ya tiene más de 20, 30 años de servicios, lo mejor y lo más recomendable es que se quede en el sistema que viene aportando. 2, ¿cuánto proyecta ganar en el tiempo? ¿No? Tal vez estoy en el grupo de trabajadores que toda la vida ganará remuneración mínima. Lo más recomendable sería el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Pero si yo tengo expectativas de percibir remuneraciones altas en el tiempo, entonces lo más rentable para mí va a ser el sistema privado de pensiones. Ahora, para hacer este retiro es sobre lo que yo tengo acumulado en mi cuenta individual de capitalización. ¿Y qué tengo en la cuenta de individual? Tengo mis aportes que vengo realizando, más la rentabilidad que viene generando mis aportes, porque estos aportes la AFP, como administradora, los invierte, ¿no? Y gana una rentabilidad. Entonces, en mi cuenta yo tengo el aporte más la rentabilidad. Sobre este total es que se va a poder hacer los retiros en todo caso. Esta norma, en todo caso, entonces autoriza de manera extraordinaria, hemos dicho, a los afiliados, sector público, sector privado, que estén en el sistema privado de pensiones, más conocido como AFP, para que de manera facultativa, opcional, puedan retirar hasta 4 unidades impositivas tributarias, ¿no? O 4 UITs, ¿no? Del total que se tenga acumulado.
Claro que si tengo menos de 4 UITs, podré solo retirar hasta donde me alcance lo acumulado, ¿no? Mi cuenta, ¿no? Pero si yo tengo 10 UITs, ejemplo, el equivalente depositado, solo podré retirar 4, ¿no? A eso está referido. En la norma señalaba inicialmente un procedimiento para hacer el retiro. Los afiliados deben presentar una solicitud, ¿no? De forma remota, virtual o presencial, ¿no? Pero lo más recurrente va a ser ahora que sea de forma remota o virtual. Presencial no, hemos podido ver que las oficinas de las AFPs mantienen todavía la no atención presencial, están cerradas, ¿no? Entonces, no va a ser factible tal vez de ir a buscar una AFP para presentar la solicitud. Lo más recomendable es la vía virtual, ¿no? Que es lo que vamos a pasar a indicar. Y por única vez, o sea, la solicitud se presenta por única vez. No es que, a diferencia, comentaremos si gustan al final algo sobre CTS, que se va a permitir hacer retiros hasta diciembre del próximo año. No, en el caso de AFP, ¿no? La solicitud se presenta una sola vez, ¿no? Porque esto está con un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Y por eso dice por única vez. No es que puedo hacer varios retiros, no. Yo tengo que pensar, ¿realmente quiero retirar las 4 UITs? ¿Quiero retirar una UIT, 2 UITs, ¿no? O el total, ¿no? Y se ha dado un plazo, ¿no? Dentro del plazo de 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento de la norma. Hoy día ya tenemos, pues, el reglamento dado por la SBS, ¿no? Que señala que la vigencia es a partir del 13 de junio, o sea, el próximo lunes, ¿no? 13 de junio, 90 días, hasta el 10 de septiembre del 2022. Quiere decir que los afiliados podremos presentar la solicitud en el calendario que vamos a mostrar al final, o simplemente espero en este rango límite, ¿no? Desde el 13 de junio, vamos a ver que hay un calendario inicial, pero si no lo hago por diferentes motivos, o no tenía la certeza de hacerlo, lo puedo hacer hasta el 10 de septiembre del 2022, ¿no? Es un solo trámite que hemos dicho, ¿no? Y a eso hacer la referencia a la vigencia de esta norma por 90 días en todo caso. El procedimiento señala que se abonará hasta una unidad impositiva tributaria, una UIT, actualmente 4.600 soles, ¿no? Cada 30 días calendario, dice la norma, realizándose el primer desembolso a los 30 días calendarios, o sea, naturales, días naturales, de presentada la solicitud, ¿sí? Ante la administradora de fondo de pensiones, ¿no? En la que pertenezca, pues, el afiliado. Es aplicable también para el segundo desembolso y el resto será entregado en un tercer desembolso, en este caso, ¿no? Entonces, como bien señala la norma, ¿no? Va a haber 3 momentos para poder retirar las 4 UITs. En un primer momento, a los 30 días, una UIT, el valor de una UIT, en 60 días, la segunda UIT, ¿no? Y a 90 días, ¿no? Las 2 últimas UITs restantes, o lo que quede en la cuenta, ¿no? El saldo, en todo caso, si es que no llegara a cubrir las 2 UITs. Además, se precisa que en el caso de que el afiliado desee dejar de retirar, ¿no? Ejemplo, presentó solicitud el lunes 13, presenta para retirar las 4 UITs. Pero después lo piensa, retira una UIT, retira la segunda UIT y después dice, no, ya no requiero más, no quiero perjudicar mi fondo. Entonces yo puedo dejar de retirar el fondo, que no continúe, ¿no? Porque yo pedí por 4 UITs inicialmente, pero me arrepiento, solo quiero 2. Entonces, también por única vez, podrán solicitarlo a la AFP 10 días calendario antes del desembolso, ¿no? Entonces, si yo ya no quiero seguir retirando, antes que se cumpla los 60 o los 90 días, yo 10 días antes debo presentar esta solicitud para que quede sin efecto y solamente retire lo que se ha ejecutado. El saldo ya no se retiraría y quedaría en el fondo, ¿no? Y al final vamos a ver por qué con los comentarios que voy a precisar. Sobre la intangibilidad, acá también se ha hecho una precisión, ¿sí? En la norma. El retiro de los fondos a que se refiere, ¿no? Esta ley que se ha publicado mantiene la condición de intangible. El fondo
¿no? Dice que tiene carácter de intangible, como regla general, sabemos, y ahora vamos a ver la excepción en todo caso. Dice, no pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención o de cualquier otra forma de afectación, sea por orden judicial y o administrativa, sin distingo de la cuenta en la que hayan sido depositados. Quiere decir que este dinero que yo voy a retirar de mi cuenta de AFP, ¿no? Va a ser depositado, pues, en una cuenta del sistema financiero. Pero este fondo que se me va a transferir tiene carácter de intangible. Por lo tanto, no me pueden hacer afectación de algún descuento, cargo, seguro, ¿no? El banco donde estoy depositando no puede hacerme una compensación y decirme tienes una deuda y como te han depositado, ahora voy a hacerme pago. No se puede hacer eso, no podrían afectar o embargar esa parte, ¿no? Del depósito, del desembolso, ¿no? Que se ha depositado. No hay forma de hacerle retención o cualquier otra forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa, ¿no? Ejemplo, administrativa de la SUNAT, ¿no? Normalmente que sabe afectar las cuentas de remuneraciones. Sin distingo de la cuenta, por eso dice donde estén depositadas. Esta es la regla general. Nos habla y nos asegura la intangibilidad de este retiro. Pero sin embargo, ahora viene la excepción, ¿no? Dice, lo señalado en la presente disposición no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias. Quiere decir que entonces si a mí yo hago el retiro, ¿no? Voy a hacer el retiro estoy solicitando el retiro de FEB y tengo un embargo por deudas alimentarias, ¿no? Habría que ver dónde se está haciendo la afectación, o en la misma cuenta de la AFP o en alguna cuenta de remuneraciones, ¿no? Pues dice, no se aplica, esta excepción de intangibilidad no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales, ¿no? Estas que se hacen por actas de centros de conciliación extrajudicial, ¿no? Derivadas de deudas alimentarias, pero también le pone un límite, hasta un máximo del 30% de lo retirado. Entonces yo hago un primer retiro de una UIT, ¿no? 4.600. Si tengo una deuda alimentaria, es probable que me afecten, pero solo hasta el 30%. Oiga, pero yo tengo una retención judicial de alimentos del 50%. Sí, pero la norma está permitiendo excepcionalmente afectar el retiro, pero con un límite, solo hasta el 30% de lo retirado. En cada oportunidad, cuando retire la segunda UIT, otra vuelta del 30%, y cuando retire al final las dos UITs faltantes, otra vuelta nuevamente. Tendríamos que ver el tema de la retención del 30%, ¿no? Y vamos a ver esto en el reglamento, cómo se ha precisado en todo caso, ¿no? Pero ya la norma nos deja clara, ¿no? La regla general y la excepción respecto de la intangibilidad, ¿no? Sobre el retiro, ¿no? Que se vaya a realizar de estos fondos de AFP. La reglamentación, ¿no? En este caso, la norma dispone, ¿no? Que sea la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, la SBS, ¿no? Quien debe determinar mediante un reglamento el procedimiento operativo, ¿no? O sea, cuál va a ser la mecánica, en un plazo que no excederá los 15 días, ¿no? Sin embargo, la SBS, de manera eficiente, diríamos, ¿no? A los 9 días ha reglamentado. O sea, no ha esperado los 15 días que la norma le facultaba, sino que a los 9 días, ¿no? Ya salió el reglamento, ¿no? Que contempla el procedimiento operativo, ¿no? En este caso, tenemos ya la resolución, ¿no? La resolución de SBS, la 1767-2022, publicada por el 30 de mayo del 2022, ¿no? Aquí se ha aprobado el procedimiento operativo para el retiro extraordinario y facultativo de los fondos del sistema privado de pensiones establecidos en la ley que estamos acotando, ¿no? Y dictan diversas disposiciones adicionales, ¿no? A lo que dice la ley. El procedimiento operativo,
¿no? El procedimiento operativo lo aplican quienes, las administradoras de fondos de pensiones, ¿no? Conocidas como las AFP. Y va a disponer normas correspondientes para cumplir con lo dispuesto en la ley, que establece el retiro extraordinario y facultativo de los afiliados, ¿sí? Respecto de los fondos que tengan acumulados en las cuentas individuales de capitalización, hasta el valor de 4 unidades impositivas tributarias. Este procedimiento operativo usa alguna serie de siglas, por eso hace algunas definiciones a las abreviaturas que se van a utilizar, ¿no? Que se entiende por afiliado, nos dice es trabajador, que puede ser dependiente o independiente, no se olviden que en la afiliación a un sistema privado de pensiones tenemos pues en las ambas condiciones, ¿no? Como trabajador dependiente, puedo ser del sector privado, del sector público, y como trabajador independiente autónomo, ¿no? Que puedo también asegurarme de manera independiente y hacer mis aportes, ¿no? De acuerdo a los que preveo, ¿no? Como ingresos mensuales, ¿no? Estar incorporado al sistema privado de pensiones, ¿no? Y que tenga la condición de activo, ¿no? Activo significa que es un trabajador que no se encuentra en edad de jubilación o no percibe jubilación de la AFP, ¿no? Entonces, su condición todavía es activo por ser menor a la edad, ¿no? de jubilación. AFP, ¿no? Ya lo conocemos, administrador de fondos de pensiones, ¿no? Que su fin es administrar fondos. Algunos critican, ¿no? A las AFPs, no es que quieramos defender o no, sino que hay que conocer la naturaleza jurídica de esta entidad. Se dice que las AFPs ganan mucho dinero, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Dentro de las entidades financieras, las AFPs han sacado resultados en balance de montos considerables, altos. Sin embargo, cuando vemos la participación utilidades, al no estar consignada en ninguna de las actividades principales de la ley, se va a otros, ¿no? Y las AFPs vienen aportando a los trabajadores 5% de las utilidades, ¿no? Cuando acá hay un tema también de discutir del tema de la participación utilidades, ¿no? Porque hay entidades, ¿no? Altamente productivas, con altas ganancias y no comparten con los trabajadores porcentajes que van pues, a ese tema. Pero toda esa ganancia, por si acaso eso que ahí quería ir, la ganancia que genera una AFP en sus balances no es ganancia de los aportes. La ganancia de una AFP está asegurada básicamente porque cuando, adicional al aporte obligatorio del 10%, viene la comisión que cobra la AFP, ¿no? Y el seguro de invalidez. O sea, son 3 conceptos a los cuales pagamos. Y esta comisión de AFP, ¿no? Que se critica, es la que le genera ingresos fijos a la AFP. Y de ahí, de acuerdo a sus gastos, genera pues los resultados, ¿no? Teniendo buenos resultados en su balance. Pero no de la inversión que se hace de los fondos de AFP. La AFP está prohibida de invertir capital, su dinero, digamos, conjuntamente con los aportes de los afiliados. Las AFPs solo pueden invertir, ¿no? Los fondos de los afiliados. Y toda la ganancia que genera esas inversiones se revierte en las cuentas de los afiliados. Por lo tanto, la AFP no percibe ninguna ganancia de esas inversiones. Su ganancia está asegurada por la comisión. Recordaremos que hace tiempo se venía discutiendo en el Congreso, ¿no? De que se deberían reducir los porcentajes, ¿no? De las AFPs por la comisión que cobran, ¿no? Porque hoy día tenemos pues 2 modalidades, ¿no? En cuanto a la comisión. Porque las AFPs desde siempre han generado pues resultados positivos en sus balances, ¿no? Mientras nosotros perdemos a veces en la rentabilidad, la AFP nunca pierde. Claro, no pierde porque ellos no invierten. Ellos tienen una ganancia fija porque tienen una comisión, ¿no? Que siempre van a cobrar y es fija y permanente, ¿no? Entonces, por ese lado, a veces se critica a las AFPs y se dice, no, las AFPs se aprovechan de nuestra plata. Digo, pero ¿en qué manera se aprovechan? Si ellos no tocan los fondos, solo los invierten. Y la rentabilidad se deposita a las cuentas. Por lo tanto,
no hay un aprovechamiento ni directo ni indirecto, diremos, ¿no? Entonces es bueno precisar, porque muchos hasta culpan, ¿no? Dice, si tengo una pensión muy baja en la AFP, es por culpa de la AFP, dicen. Y yo a veces les pregunto, ¿no? ¿Y por qué usted cree que la AFP es la responsable de su monto de pensión? No, mire pues lo que me entregan, me dice, una cantidad muy pequeña. Sí, pero esa cantidad pequeña está en relación a lo que usted logró acumular, ¿no? Y al corto tiempo que tal vez permaneció en la AFP, que no generó gran rentabilidad. Entonces, la AFP tiene que calcular la pensión en base a lo que usted tiene acumulado. No es que la AFP quiera pagar una pensión menor. Finalmente, las AFPs, pase lo que pase con el afiliado o jubilado, nunca se va a quedar con los fondos de la AFP, de la cuenta individual del afiliado, ¿no? Eso también era otro mito, ¿no? De que cuando fallecía el trabajador, esa plata que ya no se podía entregar a ningún heredero o sucesor, se quedaba con la AFP. Falso, ¿no? Eso también son mitos en todo caso, pero no. Ahora, que fue una alternativa, la AFP, lo vamos a comentar al final, ¿no? ¿Cómo es que fue una alternativa y cómo es que se puede ir mejorando, ¿no? Tampoco vamos a decir que es lo mejor, pero frente al Sistema Nacional de Pensiones realmente resulta estando todavía mejor. Después tenemos la sigla CIT, cuenta individual de capitalización de aportes, ¿no? Esa es la cuenta pues, en la cual ingresan nuestros aportes, ¿no? Y nuestra rentabilidad, ¿no? Si vemos mes a mes, nuestra AFP, los que estamos en AFP, nos envían un estado de cuenta, ¿no? Un reporte. Nos dicen cuánto ha aportado, ¿no? Cuánto ha depositado su empleador, cuánto le hemos cobrado por comisión, cuánto ha aportado por el seguro de invalidez, cuánto ha sido su rentabilidad y si tiene bono, cómo está proyectado, ¿no? Porque se va reajustando de acuerdo a la inflación. Más bien ese tema del bono de reconocimiento no es dinero en efectivo, ¿no? Por si acaso, eso no entra, ese monto no entra para los retiros, ¿no? De lo que se tenga aportado. Porque este bono de reconocimiento se va a redimir cuando el afiliado, ¿no? Realmente solicite su pensión, ¿no? Ahí recién se va a redimir y se puede convertir en dinero en efectivo para el tema de la pensión. La fecha de corte, la fecha que utiliza la AFP para determinar el acceso al retiro extraordinario, ¿no? Ya hemos fijado el límite, 13 de junio, ¿no? 10 de septiembre, ¿no? Entonces, en esa medida nos vamos a encontrar en ese periodo. También usa las siglas, cuando dice la norma ley, se refiere a la 31478. Cuando veamos PO, ¿no? Procedimiento operativo, Cisco, el seguro de invalidez y sobrevivencia colectivo, ¿no? Que es proveído por las empresas de seguros adjudicatarias a la licitación que se hace, ¿no? Quienes van a asumir frente a una situación de riesgo de invalidez, caso de sobrevivencia y gastos de sepelio que ofrece también el sistema privado de pensiones. SPP, Sistema Privado de Pensiones, ¿no? Porque usan este tipo de siglas. La superintendencia, ¿no? La superintendencia de Banco y Seguros y administradores de fondos de pensiones. No nos olvidemos que esta superintendencia se fusionó porque había una superintendencia de AFPs, ¿no? Finalmente se fusionó en una sola superintendencia, ¿no? Absorbida por la SBS, ¿no? La UIT, Unidad Impositiva Tributaria, el valor cuota, que esto es lo que a veces nos interesa leer bien en nuestro estado de cuenta, ¿no? Valor cuota. Unidad de medida en la que se expresa el valor de los fondos de pensiones. Yo tengo un monto numérico, pero tengo un valor cuota que está en relación al valor de las inversiones, ¿no? Entonces, de esa medida es que se va determinando cómo es que yo tengo no solo un monto acumulado, sino también un valor en cuotas, ¿no? Que es por el tema, como le digo, de las inversiones. El procedimiento operativo señala en este reglamento de la SBS el plazo para solicitar los retiros y desistimiento, ¿no? De la solicitud de retiro, ¿no? Entonces tenemos dos opciones por única vez en ambos casos. El afiliado que decida retirar sus fondos bajo los alcances que ha fijado la ley debe presentar su solicitud de retiro extraordinario y facultativo, ¿no? De aportes obligatorios por única vez e indicando el monto a retirar, ¿no? Que debe encontrarse dentro del límite permitido.
¿no? Si yo no tengo 4 UITs, solo tengo 3 UITs, máximo podré retirar pues hasta ese monto, ¿no? No podría retirar 4 cuando no tengo eso en mi cuenta, ¿no? Se debe encontrar dentro del límite permitido y dentro del plazo de los 90 días que hemos dicho, hasta el 10 de septiembre, cuyo inicio se contabiliza desde el primer día de entrada en vigencia de la resolución que aprueba este procedimiento operativo, es decir, desde el 13 de junio. Plazo para solicitar retiros y desistimiento también señala en caso que un afiliado desee desistir de su solicitud de retiro por única vez, puede comunicarlo a la AFP hasta 10 días calendario antes de la fecha que se haya programado para cualquiera de los 3 desembolsos. No, podría haber presentado el lunes 13 si le corresponde, ¿no? Presenta su solicitud, pero después se arrepiente y sabe que de acá a 30 días va a haber el primer desembolso, pero ya no desiste. Entonces, ¿cuál es la fecha límite? 10 días antes, o sea, si le aumentamos 20 días al 13 de junio, ¿no? Estaremos hablando pues del 3 de julio, ¿no? Fecha límite para presentar el desistimiento, ¿no? ¿Qué pasa si lo presenta posterior? Se va a programar siempre el retiro. ¿Y qué pasaría? A ver, yo me demoré, pues, ¿no? Presenté muy tarde la solicitud de desistimiento y la AFP ya procedió a hacerme el retiro de la primera UIT y la va a transferir a la cuenta bancaria que he señalado. Sin embargo, hay varias opciones, ¿ah? No es que tengo que ponerme en conflicto con la AFP para decirle, no, yo no quiero, yo presenté mi desistimiento. No nos olvidemos que hay varias formas de hacer aportes en la AFP. Una es el aporte obligatorio, ¿no? Por la remuneración que percibo, me afectan al 10% y el empleador hace la retención y lo deposita. Sí, pero hay otras 2 modalidades adicionales. Los aportes voluntarios. El aporte voluntario del empleador y el aporte voluntario del trabajador. El aporte voluntario del empleador siempre va a ser con fines de jubilación, o sea, de pensión. Por lo tanto, ese dinero, ¿no? Que puede otorgar la empresa, ¿no? A veces cuando hay retiros, cuando hay incentivos, la empresa puede otorgarlos de esa manera, ¿no? Puede haber aportes voluntarios, ¿no? Entregados por la empresa, ¿no? Con fines, ¿no? Previsionales, como se le dice, ¿no? Y la otra es que el trabajador tiene 2 opciones también. Aparte de que me han retenido de mi remuneración, el aporte obligatorio, yo también puedo hacer aportes voluntarios. Y en 2 modalidades, ¿no? Con fin previsional, o sea, para la jubilación, y sin fin previsional. ¿Eso qué significa? Para los que tengan algún dinero y quieran invertir en su propia cuenta de AFP, sin necesidad de tener que invertir en una bolsa, ¿no? Tengo un dinero adicional, lo puedo invertir en mi cuenta de AFP, pero en la opción sin fin previsional. ¿Qué opción me da eso? Para empezar, la AFP va a invertir ese dinero, igual que mis aportes, en inversiones. Pueden generar rentabilidad. Lo bueno es que este trabajador, como aportó ese dinero, ¿no? Ese aporte voluntario sin fines previsionales, ese aporte más esa rentabilidad que haya generado, lo puede retirar en cualquier momento, ¿no? Entonces, para el caso de que presenté muy tarde mi solicitud de desistimiento y la AFP pues, siempre me hizo el desembolso, pero yo no quiero tocar mi cuenta, me he arrepentido y no quiero tocar mi cuenta de AFP. Entonces, una vez que me hacen el desembolso, ¿qué puedo hacer yo? Lo vuelvo a depositar en la cuenta de AFP, como aporte voluntario, ¿no? Como ejercicio, yo he tenido la oportunidad de hacer esos depósitos, claro, en cantidades pequeñas, ¿no? Pero para ver cómo funciona, ¿no? Entonces yo he hecho un aporte voluntario con fin previsional y también después hice otro aporte, ¿no? Voluntario sin fin previsional. Entonces en mi hoja de estado aparece, ¿no? Mis aportes obligatorios, mis aportes voluntarios. Y van ganando rentabilidad. Solo que uno es con fin previsional, no lo puedo disponer porque es para fines de pensión, y el otro es sin fin previsional. Quiere decir que es como invertir en la bolsa, ¿no? Invierto ese dinero, ¿no? Y en cualquier momento que tenga necesidad podría retirar ese dinero, ¿no? De la cuenta de la AFP, ¿no? Ese es cuando son aportes voluntarios, ¿no? Sin fin previsional.
¿no? Entonces, no es que nos compliquemos con la norma, ¿no? Si alguien a última hora quiere desistirse, ¿no? Y al final, por estar extemporáneo, la AFP de todas maneras hace la devolución o el desembolso, nosotros podemos optar por volver a depositarlo, ¿no? En este caso, con fin previsional, ¿no? Y es como si estuviese nuevamente retornando el dinero, ¿no? Entonces, son opciones, ¿no? No se olviden que en las AFP nos ofrecen y que dependiendo pues de nuestras posibilidades económicas podemos mejorar ese fondo, ¿no? Todos sabemos que a mayor fondo la proyección de pensión también es mayor, ¿no? A menor fondo, menor pensión. Entonces, como que uno define, ¿no? Y ahí viene un poco el análisis que vamos a hacer al final. Entonces, debe comunicar por única vez a la AFP hasta 10 días calendarios, días naturales, antes de la fecha que se haya programado para cualquiera de los retiros, ¿no? Si es que uno quiere desistirse. Para tal fin, ¿no? En este punto dice, el afiliado debe ingresar su solicitud conforme a los canales y formatos que establezca la AFP, que en este caso son formatos virtuales, ¿no? La AFP debe dar una respuesta a lo solicitado a través del medio que permita conservar constancia de ello. Normalmente siempre nos piden un correo electrónico, ¿no? Donde nos van a hacer llegar, ¿no? Que el estado de nuestra solicitud, ¿no? Y cómo es que se encuentra, ¿no? En trámite. Los canales, estos son, la AFP establece mecanismos para garantizar la disponibilidad y el adecuado funcionamiento de los canales de atención de las solicitudes de retiro y o desistimiento de los afiliados, y debe difundirlos de forma previa a la presentación de las solicitudes. Desde ya, yo les digo, porque estoy en AFP, ya me han llegado los correos ¿no? Vía correo de mi AFP, dándome todas las opciones, ¿no? Me están dando guías, orientaciones, además también, están yendo un poco más allá, hasta me están dando consejos dónde podría invertir también el dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo adicional, ¿no? No es lo que exige la SBS, ¿no? Pero tiene que difundirse, ¿no? Las plataformas, ¿no? Que soportan el registro de las solicitudes deben facilitar en términos de tiempo acceso a estándares mínimos que permitan su correcto llenado y envío, debiendo contar con mecanismos de ciberseguridad, conservación de información, que mitiguen los riesgos de suplantación de identidad, ¿no? De los afiliados según lo previsto, ¿no? En la normativa aplicable, ¿no? Entonces, se están tomando todas las previsiones para evitar pues, lo que ha pasado con algunos bonos que dio el gobierno y que al final otros terceros cobraban y no los titulares, ¿no? Pero en este caso sí. El problema es que ahora hay un cronograma que ordena más o menos el tema del ingreso de solicitudes, porque como en todo sistema, se llega a saturar en un determinado día, hora, cuando todos a la vez quieren presentar solicitudes. Entonces dice, la plataforma no funciona, nos quejamos, ¿no? Porque se satura, ¿no? Por la cantidad de trámites que quieren presentarse al mismo momento. La AFP establece los mecanismos de información al afiliado que disponga como idóneos, procurando asegurar su oportunidad y acceso para el procedimiento de retiro y lo realiza dentro de los plazos establecidos, ¿no? Así como en el tema del desistimiento. La AFP debe brindar orientación de manera general, así como sobre el trámite del afiliado respecto al retiro facultativo y el desistimiento, ¿no? En su sitio de web o en la del gremio que representen, ¿no? Como les digo, ya las AFPs a todos los afiliados han comenzado a brindarnos información sobre el procedimiento, sobre el calendario, de manera que estamos adecuadamente informados. Los plazos de desembolso, ¿no? La AFP dispone la entrega de fondos conforme a un cronograma, que lo vamos a ver al final también. Primer desembolso hasta una UIT, 4.600 en un plazo máximo de 30 días, computados desde la fecha que se presenta la solicitud. El segundo desembolso, hasta un valor de una UIT, otros 4.600, ¿no? En un plazo de 30 días calendarios contados desde la fecha que se efectuó el primer desembolso. Si se hizo el primer desembolso a los 30 días, el segundo será a los 60 días, ¿no? Por eso dice 30 días posteriores. Y el tercer desembolso, de tener remanente todavía en la cuenta, ¿no? De lo solicitado hasta 2 UITs, es decir, 9.200, de ahí que en total sean 18.000
¿no? 18.400, ¿no? En un plazo máximo de 30 días posteriores pues, al segundo desembolso, ¿no? Al día 90 en todo caso. El afiliado puede solicitar el retiro extraordinario de los fondos hasta el monto pues, equivalente a 4 UITs, hemos dicho, ¿no? La que está vigente, respecto al total registrado en su cuenta individual de aportes obligatorios, ¿no? Por lo tanto, no entran los aportes voluntarios, ¿no? Por eso comentaba de que ahí existen y tenemos la opción de tener aportes voluntarios, ¿no? Esto se refiere a los aportes obligatorios, a esos que nos retienen en la remuneración, ¿no? A la fecha de presentación de la solicitud, cuyos desembolsos se efectúan conforme a lo indicado en el presente procedimiento operativo. El valor de la UIT a tomar en cuenta para el retiro extraordinario es aquel que se encuentre vigente, actualmente sabemos 4.600, a la fecha de presentación de la solicitud, no por parte del afiliado en la AFP. La AFP es responsable entonces de disponer medio idóneo a fin de hacer efectivo el pago, orientando a maximizar la cobertura de atención de los afiliados que solicitaron retiro extraordinario y facultativo, pudiendo suscribir convenios con empresas del sistema financiero u otras que faciliten el pago. Ejemplo, ha habido oportunidad ya anteriormente donde yo, en mi caso, a ver, yo indiqué un número de cuenta, mi cuenta de ahorros, ¿no? Indiqué. Al final no, en ese mismo banco donde tengo mi cuenta, me crearon una nueva cuenta. Y cuando yo fui a al banco a decir, ¿por qué no tengo el saldo? Me dijeron, no, es que es de la AFP, sí, le hemos creado una nueva cuenta. Me dijeron, cero mantenimiento, no hay seguros, no hay nada, ¿no? Entonces no hay ningún costo. Entonces solo sirvió para eso, ¿no? Entonces, en esa medida, ¿no? Los bancos están ofreciendo, pues, esa modalidad, a veces para no mezclar con otro tipo de cuentas. En cuanto a la retención judicial, que es la excepción a la intangibilidad, ¿no? Dice el procedimiento, la AFP es responsable de realizar la retención judicial o convencional. Claro, siempre y cuando tenga conocimiento del proceso alimentario, ¿no? Y el oficio del juez, el mandato, ¿no? Que exige a la AFP la retención. Solo respecto de aquellos pronunciamientos derivados de deudas alimentarias, hemos dicho, y hasta un límite o máximo de el equivalente al 30% de lo que se retire en cada desembolso, o sea, no es por el total, es en cada oportunidad de desembolso, porque también el trabajador, el afiliado puede decir, me desisto, ¿no? Entonces no va a retirar el resto, por lo tanto no habría retención. Los afiliados que se encuentren en el extranjero o estén físicamente imposibilitados pueden ingresar la solicitud de retiro de fondos por los canales y formatos habilitados virtualmente. No, hoy día estar en el extranjero no es un impedimento para hacer un trámite. Y si está imposibilitado, un familiar puede ingresar sus datos al sistema y de todas maneras presentar la solicitud, ¿no? Entonces, por ahí no hay mayor inconveniente. Dichos protocolos deben ser difundidos por las AFPs de modo previo a la fecha de inicio de presentación de las solicitudes. Claro, nos van a pedir algunos datos para verificar, ¿no? Qué es el titular, ¿no? Y qué corresponde a esa persona. Adicionalmente, se ha previsto algunas figuras como la cobertura del seguro previsional ante siniestros de invalidez o sobrevivencia, ¿no? En el caso que, con posterioridad al retiro extraordinario y facultativo, ¿no? Del fondo de pensiones, se presente un siniestro de invalidez o sobrevivencia que tenga cobertura del seguro previsional bajo este ámbito del Cisco, ¿no? Resulta aplicable el segundo párrafo del reglamento de AFPs, ¿no? Donde habrá que ver el seguro que ha venido aportándose, ¿no? Que es adicional al aporte obligatorio, ¿no? Y que crea, pues, este fondo especial de jubilación anticipada, ¿no? Del caso de que se creó para los desempleados, ¿no? Entonces, también esta norma se aplicaría si es que alguien que ya hizo retiros, aparentemente ya no tendría fondos, está en cero, pero es activo, ¿no? Pero sufre un accidente, ¿no? Una invalidez, ¿no? Fallece. Entonces se activan los seguros en este caso. En el caso del tratamiento de afectación de la cuenta individual, ¿no? Por efecto de retiro extraordinario facultativo, dice las afectaciones por efecto de cobro de comisión sobre saldo
administrados se sujetan al principio de proporcionalidad de la composición de fondos, ¿no? Es que hoy día hay dos modalidades, ¿no? En cuanto a la comisión, ¿no? Respecto del saldo administrado o respecto del aporte mensual, ¿no? En cuanto a este retiro, también nos dice, en caso que se hubiese solicitado un retiro extraordinario bajo los alcances de la ley, estando en curso una solicitud de traspaso, nos puede pasar, ¿no? De que justo decidí cambiarme de AFP, ¿no? Y justo como estoy en el proceso de cambio de AFP, resulta que tengo la opción de pedir el retiro. Entonces, ahora, ¿a quién le pido el retiro? ¿A la anterior AFP o a la nueva AFP donde me voy a pasar? ¿No? Entonces, la SBS ha dicho, en caso hubiese solicitado un retiro extraordinario bajo los alcances de la ley, estando en curso una solicitud de traspaso de saldo, ¿no? De la cuenta individual, ¿no? De los aportes obligados, la AFP debe continuar el trámite en ambos procedimientos, sin interrupción alguna, en cuyo efecto debe sujetarse al tratamiento dispuesto, ¿no? En la disposición final también de las normas que generaron la superintendencia para el sistema privado de pensiones, ¿no? Entonces, lo haga la anterior AFP o la nueva AFP por continuar, de preferencia, dice, mientras no se transfiera el fondo, se debe hacer el desembolso en todo caso, salvo que ya se haya efectuado el traspaso, ¿no? Entonces, quien debe continuar el desembolso sería la nueva AFP. En caso que el afiliados de multiafiliación pura, dice, ¿no? Hay una situación especial, las AFP que cuenten con el CUPS, es este número que nos otorga, ¿no? Autogenerado el sistema privado de pensiones, esté desactivado, porque su afiliación a dicha AFP no corresponde, debe transferir los aportes dentro del plazo de 3 días útiles. ¿Qué pasa? Por desinformación, me cambié de AFP, pero no informé a mi empresa. La empresa va a seguir por el AFP probablemente un mes más aportando. Después ya le va a salir observación, ¿no? En el AFPNet. Pero en el primer aporte, el sistema va a aceptar. Pero ya no está en esa AFP, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? ¿No? Hacer la transferencia a la AFP que le corresponde. Asimismo, las AFPs involucradas en multiafiliación, porque en ese momento tienen más de una, ¿no? Puede establecerse procedimientos de intercambio de información sobre este grupo de afiliados para garantizar el cumplimiento de los plazos y los montos para que también puedan efectuar el retiro o que se compute el monto, ¿no? También se ha dispuesto, a fin de dar cumplimiento a la ley, ¿no? Modificar una circular de la AFP, ya son temas internos de registro en la superintendencia, ¿no? Y en las AFPs, ¿no? De cómo es que debe registrar. Y si vemos nuestro reporte de AFP, vamos a encontrar hoy día un cuadrante donde señala cuánto hemos venido retirando ya. O sea, nos sale lo que hemos aportado, toda la rentabilidad acumulada, los retiros que se han hecho hasta la fecha, ¿no? Y el saldo que se tendría, ¿no? Actualmente. También se está modificando básicamente denominaciones en los catálogos de cuentas que maneja internamente la SBS, ¿no? Y las AFPs, ¿no? Que reportan, pues, cuánto dinero está colocado, ¿no? En inversiones, en cuentas de aportaciones, en aportes voluntarios, en rentabilidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se está precisando en todo caso. La presente resolución de la SBS, o sea, el procedimiento operativo, ¿no? Y es lo que decía la ley, ¿no? Esta ley entra en vigencia a partir de la fecha de que se reglamente, ¿no? La misma norma de la SBS señala que la vigencia es a partir del 13 de junio, o sea, de este lunes, ¿no? ¿Y quiénes van a poder ir retirando? Justamente ya se publicó un primer cronograma, ¿no? Este primer cronograma de retiro está en base al último dígito del documento de identidad, o sea, del DNI. Nuestro DNI tiene 8 dígitos. El último dígito, no el código de verificación, no. De los 8 dígitos que tiene el DNI, ¿no? Y el calendario ha salido de esta manera, ¿no? Los que tengamos el último dígito del DNI con número 9, van a tener 3 fechas para presentar la solicitud. El 13, el lunes 13, el martes 14, o el 12 de julio. Se me pasó el 13.
Se me pasó el 14. Ahora, ¿cuándo presento? Tengo una tercera fecha, 12 de julio. Vamos a ver qué pasa si tampoco presento el 12 de julio. Lo vamos a ver en un momento. Y si mi DNI termina el 8, entonces yo tengo el 15, el 16 de junio o el 13 de julio, ¿no? Y así vamos con el 7, el 8, hasta que llegamos al dígito 0, que presentará el 8 de julio. No lo presenta el 8 de julio, lo presenta el 11 de julio. No lo puede presentar el 11 de julio, lo podrá presentar el 25 de julio. ¿No? Entonces, como vemos acá, hay un calendario que de acuerdo al último dígito del DNI, vamos de manera ordenada, a efecto de no saturar las plataformas, ¿no? En el horario que vamos a ver, ¿no? Podemos presentar las solicitudes virtualmente, ¿no? Entonces, esperemos que esto sea más eficaz y resulte siendo más eficiente, ¿no? En caso no puedas registrar tu solicitud en las fechas que hemos visto en el calendario, podrás hacerlo también ya indistintamente a partir del 26 de julio hasta el 10 de septiembre, ¿sí? No pude, pues, no tuve conocimiento de este cronograma, no sabía que ese día me tocaba presentar la solicitud. Y se me pasó las 3 fechas del cronograma. Bueno, tenemos pues todavía tiempo, ¿no? Del 26 de julio al 10 de septiembre, todavía ya indistintamente, sin cronograma, simplemente presentar mi solicitud. ¿Dónde presento mi solicitud? Luego de publicado el cronograma, que ya hemos visto, las solicitudes podrán realizarse de forma online, o sea, virtual, a través de, ya nos han dado también el link, ¿no? La conexión. Consulta retiroafp.pe. A ese link tenemos que ingresar. A ese link vamos a ingresar nuestra solicitud. No hay que hacer ninguna solicitud, vamos a ingresar a un formulario, ¿no? Donde nosotros llenamos nuestros datos y le decimos enviar, ¿no? Ese es el llenado de la solicitud. O sea, es decir, no tengo que conseguir una solicitud. En esta conexión vamos a ingresar a una solicitud, ¿no? Y en esa solicitud tengo la opción de llenar mis datos, ¿no? Mis datos correctos, el DNI, ¿no? Nos van a pedir el código de verificación del DNI, que es el 9º número, el que le sigue al DNI. Han visto un numerito rojo en el DNI, terminado el número. Ahí ese número nos van a pedir el código de verificación. Y en las plataformas vamos a poder presentar e ingresar este link de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En dicha página web, que es la que hemos indicado, se debe ingresar los datos del DNI, los 8 dígitos del DNI, más el dígito verificador, ¿no? Ejemplo, estoy poniendo ahí, 8 dígitos, 1, 2, 3, 8 dígitos, guión 9. ¿De dónde saco el 9? Está en mi DNI, ¿no? Uno revisa su DNI y va a encontrar, ¿no? Con otro color, ¿no? En la parte superior, ¿no? Que está mi número de DNI, y al costadito, guión, otro número en rojo, que es un dígito verificador, ¿no? Además, debemos indicar una cuenta bancaria. Nos van a pedir un número de cuenta, hay que escribirlo sin guiones y precisar pues la entidad financiera, ¿no? Que si es un banco, una caja, en las que quiera que se realice el depósito, tal como ha ocurrido ya con retiros anteriores que hemos hecho en el tema de AFP. Bueno, hemos llegado a esta parte final de comentar y voy a entrar a una parte, ¿no? Que quería comentarles para hacer una reflexión. Existen las opiniones de que estos retiros de AFP es bueno o es malo. Yo diría que hay ambas situaciones. Ejemplo, retirar el fondo de AFP, se está hablando ya que este vendría a ser un 6º retiro y espero que sea el último, lamentablemente, porque de acuerdo a las cifras y estadísticas que se han hecho, los afiliados a la AFP que han hecho retiro de fondo, ya han superado del 50% de su fondo haciendo retiros. Con este retiro adicional, están retirando más del 50% de su fondo. Imagínense, si yo ya estuve en la AFP 20 años aportando, y también estoy retirando de mi fondo, se va a reducir a un aporte como que hubiera aportado menos de 10 años, ¿no? Entonces, por ese lado preocupa, porque, claro, estoy disponiendo un dinero que tenía otro fin, ¿no? Hoy día se me está permitiendo el retiro del dinero, pero mi fondo se reduce, ¿no? ¿Y qué tal si estoy próximo, con cierta edad,
próxima a jubilarme. Con un monto muy reducido, la pensión proyectada va a ser mínima. Y ahí sí nos vamos a quejar, ¿no? Oiga, la AFP, ¿por qué me da una pensión pequeña? Es que eso responde al fondo. Ahora, por ese lado, vamos desnaturalizando, pues, el fondo de AFP. Claro, algunos tratan de justificar, dicen, bueno, pero en este tema de la pandemia, muchos nos hemos visto afectados económicamente, hemos tenido familiares que no han podido ser atendidos por los hospitales, hemos tenido que gastar de nuestro peculio, nos hemos prestado dinero, hemos comprado oxígeno, ¿no? Todo lo que hemos vivido en la pandemia. Y hay mucha gente que efectivamente se ha quedado endeudada, ¿no? Y que no tiene ahora cómo sufragar. Y si tengo la oportunidad de retirar mi cuenta de AFP, lo hago para cubrir esas deudas, para que no generen intereses probablemente, pero sacrificando un futuro. Eso es cierto, hay que ser consciente de que estamos sacrificando nuestro futuro pensionable, ¿no? De acuerdo a las cifras que ya se han estimado, por eso digo, los retiros individualmente hemos retirado casi, ya con este retiro, más del 50% de lo que hemos podido venir acumulando. No se olviden que hablamos de AFP desde el año 93, ¿no? Entonces, ¿cuántos años realmente está en vigencia el sistema y cuánto hemos podido acumular en este tiempo? Por otro lado, también hay crítica porque el Congreso y el gobierno han resultado siendo, pues, no muy sensatos y populistas, diría. ¿No? ¿Por qué? Porque para el gobierno ha sido muy fácil disponer este tipo de normas para que retiremos dinero y tengamos mayor disponibilidad de efectivo. Sí, pero el gobierno no nos ha dado ningún apoyo a los trabajadores formales, a los que pagamos impuestos. No hemos recibido bonos, no hemos recibido ningún tipo de ayuda del gobierno en la pandemia. Pero la gente informal, los de extrema pobreza, como se les denomina, o los en pobreza, que no están, básicamente el 72% de la población laboral es informal, o sea, no acceden a un sistema de AFP ni de ONP, ¿no? Para ellos sí el gobierno ha dado bonos, ayudas, ¿no? Y para los formales, nos han dicho, bueno, para usted no hay bono, pero voy a permitir que retire su AFP, o sea, mi ahorro. Le estoy permitiendo que retire su CTS. Oye, pero ese también es mi fondo de contingencia. O sea, el gobierno no invierte un sol en el sector privado, en los trabajadores formales, ¿no? Creen que nos hacen un gran favor permitiéndonos retirar nuestros propios ahorros, ¿no? Y eso es lo que no encontramos congruencia, ¿no? Claro, lamentablemente por la situación álgida y económica, el trabajador no le queda otra opción. Si tengo oportunidad de retirar, voy a retirar, pero tal vez no es consciente, ¿no? Porque este fin de la pensión finalmente está en riesgo, en peligro, ¿no? Y el gobierno por eso no mide los efectos. Lamentablemente los gobiernos que hemos tenido, el Congreso, dan, como se dice, paliativos para el momento, para ver cómo solucionamos hoy día el tema económico, pero sin ver las consecuencias a futuro. Y eso es lo que preocupa, ¿no? Como abogados laboralistas, nos preocupa el tema porque el objeto, pues, el derecho del trabajo es proteger los derechos de los trabajadores, ¿no? Garantizar el cumplimiento y los fines de las normas que se dieron, ¿no? Y en este tema preocupa, ¿no? Porque el permitir los retiros va a generar socialmente una crisis más adelante, porque mucha gente, ejemplo, tenemos la otra modalidad, ¿no? Para aquellos que están desempleados más de un año, pueden retirar el 95,5% de la AFP, esa norma está vigente. ¿Y qué pasa con la gente que ya retiró el 95,5%? Lo estoy viendo, ¿no? La gente ha dispuesto ese dinero, lo ha gastado en cualquier cosa, y hoy día no tienen nada. Y ahora dicen, ¿y ahora de qué voy a vivir? Ya se acabó el 95,5%. ¿No? Y están pensando a ver si acceden a pensión 65. Ya les han dicho, no entra a pensión 65. ¿Por qué? Usted está registrado como jubilado. Sí, pero yo no recibo pensión. ¿Cómo que no? Ya la recibió junta. Usted no esperó que se la programen mensualmente. Usted retiró el 95,5%. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Estado ya no me va a ayudar? No, pues, señor. Porque usted es una persona formal, tiene un sistema, ¿no? Y cabalmente ese 4 o 5% es para pagar a salud para que el jubilado siga teniendo atención en salud, ¿no? Entonces, esos datos nos preocupan, ¿no? Porque
las normas no miden los efectos jurídicos a futuro, ¿no? Vamos a tener crisis, ¿no? Social, digo, porque si antes solamente el problema social era la gente informal, los de extrema pobreza, los que no tienen acceso a una pensión, hoy día vamos a tener gente que aportó a un sistema pensionario, que ha retirado su dinero y que ahora va a estar en las mismas condiciones de extrema pobreza, ¿no? Y no puede acceder a percibir una pensión o un monto que le permita sobrevivir, ¿no? De ahí que preocupa, se habló de una reforma, ¿no? Del sistema pensionario, ha quedado la agenda pendiente, y el cambio de gobierno, ¿no? Entonces, todo ha quedado pendiente, ¿no? Nos preocupa este tema, y nos preocupa el tema del CTS, ¿no? Igual, ya hace tiempo, desde hace mucho tiempo, se viene desnaturalizando la CTS, puesto que se permiten los retiros al 100%, retiros parciales, de manera que hoy día ya está prevista en la nueva norma también retirar el 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Y qué va a pasar con esos trabajadores cuando tengan que cesar? No van a tener nada de fondo, ¿no? Que era el fin de la CTS, también decía fondo intangible, pero sin embargo se permiten los retiros. Y por eso vuelvo a reiterar, el trabajador a veces no es consciente en su momento de que hacer retiros estoy poniendo en peligro, ¿no? Lo que antes sí estaba de alguna manera garantizado con la indemnización por tiempo de servicio, ¿no? Porque uno se retiraba hasta el año 90, ¿no? Uno se retiraba y le multiplicaba, ¿no? El valor de tu sueldo por los años de servicios y con esa bolsa te ibas. Ese era un verdadero fondo, ¿no? Para poder invertir a futuro. Pero hoy día la CTS vino a ser la solución, aparentemente, después de la crisis de la hiperinflación del año 85-90, ¿no? De 7.000%, donde devaluamos nuestra moneda en 9 dígitos. No se olviden que si hoy día hablamos del año 85-90, si yo hubiera tenido en esa época 1.000 millones de soles de oro, hoy día es un sol, o sea, es un 1 más 9 ceros, hemos borrado 9 ceros en la economía monetaria y hoy día tenemos un sol. Claro, ese es otro riesgo que siempre se pensó en los sistemas pensionarios, ¿no? Porque los sistemas pensionarios se sustentan porque son autofinanciados. Y ante la crisis, ¿no? Del año 90, el Estado ya no pudo seguir adelante con los sistemas de 2530, 19990, 18846, y la única opción era privatizar, ¿no? Y de ahí es que entramos en el año 93 al sistema privado de pensiones, un poco casi obligando inicialmente a pasarnos, ¿no? Y quedar muy pocos. Y hoy día también tienen problemas la ONP, porque hay muy pocos aportantes y hay más jubilados. Entonces, los aportes no cubren, no financian las pensiones y el Estado tiene que seguir subsidiando. Me quedo con estas reflexiones, no quiero abusar del tiempo, no sé si Erika me permita más tiempo o la pasamos al tema de las preguntas para estar dentro de los límites. Adelante, Erika. Tu micrófono. Tu micrófono, Erika, creo que está apagado. Le decía que si desea extenderse no hay ningún problema, lo escuchamos, doctor. ¿Ya? O si desea pasamos a preguntas. Bueno, empecemos a preguntas y de acuerdo a eso vemos si seguimos comentando. Ya, todo. Perfecto. Bien, doctor. A ver, déjenme ver aquí. Nos pregunta el doctor Juan Andrés. Buenas noches. Quisiera saber si en el régimen especial de jubilación anticipada para mayores de 50 años siempre aplica el retiro del 95.5% de los fondos o es necesario cumplir ciertas condiciones. Y si es que el trabajador que opta por el retiro, por el REJA, puede seguir laborando. Ya, claro, hay dos situaciones, ¿no? Agradezco la pregunta. El retiro del 95.5% implica pues, el cumplir ciertos requisitos, ¿no? Tener la edad de jubilación, ¿no? De haber dejado de laborar por más de un año, estar en calidad de desempleado, ¿no? Y entonces accede a este sistema, ¿no? Si yo cumplo esos dos requisitos, ¿no? Puedo continuar con esa modalidad. En la otra figura, si me recuerdas, Erika, se me ha ido la idea. A ver. La segunda parte era... ¿Y dónde está? Y si es que el trabajador que opta por el retiro voluntario puede seguir laborando.
Ya, ok, gracias también por la pregunta. Efectivamente, esa es una de las facilidades del sistema privado de pensiones. Pero hablemos también de la ONP. Ejemplo, un trabajador que se jubila en la ONP, en la 19990, ¿puede continuar laborando? Sí, solo que hay una limitación, ¿no? La nueva remuneración que perciba, donde ya no le van a descontar para la ONP, más su pensión de la ONP, no debe superar de la media UIT. Pero si yo estoy en la AFP yo me puedo jubilar, ¿no? Porque accedo a una jubilación y tengo ya la condición de jubilado. Sin embargo, eso no me limita a que yo pueda reingresar a laborar a una empresa, ¿no? Ingreso a una nueva empresa y solamente comunico mi condición de jubilado a efectos de que ya no me hagan retenciones. Entonces me van a pagar la remuneración líquida, total, ¿no? Sin retención de AFP, porque yo ya soy jubilado, en este caso de AFP, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando uno va a una nueva empresa, no hay problema. ¿Dónde se han presentado los problemas? Cuando el trabajador está laborando en una entidad, en una empresa, no ha comunicado a su empleador que desea jubilarse en la AFP. Entonces, calladito, ha hecho su trámite, ¿no? Y se ha jubilado en la AFP. Y posteriormente, recursos humanos, al momento de elaborar la planilla, los AFPNet detectan de que ya no es activo, ¿no? Entonces lo llaman al trabajador y le dicen, ¿qué ha pasado? No, es que me he jubilado. Entonces, si se ha jubilado, el empleador tiene dos opciones. O convalida el acto y lo sigue dejando trabajar, si ya no le descuenta la AFP, o proceden de acuerdo a un precedente también de una mina Shogun, ¿no? Donde se estableció que si el trabajador decidió jubilarse, en el caso de la AFP, se configura una de las causales de extinción de la relación laboral, ¿no? Por lo tanto, el trabajador se habría acogido a esta causal de extinción, que es la jubilación, y el empleador estaría en todo su derecho de extinguir la relación laboral. Y eso ha pasado, ¿eh? Acá en algunas entidades en Arequipa, ¿no? Han procedido de esa manera, bajo ese criterio ya establecido en el caso Shogun, ¿no? Y la Corte Suprema, pues en casación también lo ha ratificado, ¿no? Diciendo que si el trabajador se acogió a la jubilación, ¿no? El empleador está en la facultad de extinguir la relación laboral. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que si el trabajador se quiere jubilar en la AFP y quiere continuar laborando, debe comunicarlo al empleador, si es posible hacer un convenio, ¿no? Para que le permitan seguir prestando servicios al margen de su condición de jubilado o no jubilado. Dos, estos convenios resultan convenientes, no nos olvidemos que hoy día también, si bien es cierto, el trabajador puede, después de los 65 años, puede seguir laborando hasta los 70 años, ¿no? Entonces, es conveniente que el trabajador comunique a su empleador, ¿no? De manera de no vivir estas contingencias que ya las hemos visto, ¿no? Y que los trabajadores se han sorprendido, ¿no? Y hay tratamientos diferenciados. Ejemplo, para un grupo de trabajadores se han jubilado en la AFP y los mantienen en planilla, siguen trabajando. Pero a otro grupo que se jubiló, ¿no? De manera discrecional, el empleador ha dicho, no, usted se jubiló, entonces como no me comunicó, simplemente usted extinguió la relación laboral y cesa, ¿no? Entonces no ha habido tratos igualitarios, no está regulado, ¿no? Pero en la jurisprudencia, ¿no? Y los casos judiciales han venido resolviendo estos temas, ¿no? De que si un jubilado puede continuar laborando. La respuesta sería que sí, sea en la ONP o sea en la AFP. Claro, en la ONP con la limitación que hemos señalado y en la AFP sin limitación, pero la recomendación es informar al empleador y que el empleador se comprometa pues a continuar, que el trabajador siga laborando pese a su condición de jubilado, que eso no sería un impedimento, ¿no? Para poder mantener una relación laboral. Claro, si se va a otra empresa como un jubilado, no va a haber mayor problema, porque lo único que va a comunicar el trabajador es decirle, por si acaso, yo ya soy jubilado, y por lo tanto de mi remuneración no me van a retener para el sistema de pensiones. ¿Ah? Le traigo la resolución, ¿no? Con la cual acredito que soy jubilado. No. En el caso de ONP,
si la remuneración que me van a pagar la nueva empresa más mi pensión de la ONP supera la UIT, lo recomendable ahí es comunicar a la ONP la suspensión de la pensión, porque yo voy a percibir un monto mayor, ¿no? A efectos de que después la ONP no me pida la devolución, ¿no? Por haber transgredido la norma. Espero haber satisfecho la interrogante de nuestro amigo. No sé si hay alguna otra pregunta para continuar con los comentarios. Muchas gracias, doctor. Le leo la siguiente pregunta entonces. ¿Le parece justo que los bancos cobren 0% de comisión por generar para nuestro dinero un 7% de renta fija sin riesgo de disminuir nuestro capital, mientras que las AFPs nos cobran comisiones por administrar nuestro dinero y cada año nos hacen perder miles de soles de nuestro capital? ¿No le parece que la comisión que cobran las AFPs por administrar nuestro dinero no debería calcularse de nuestros ingresos, sino tomando como base la rentabilidad efectiva que logran? Sí, eso también se planteó en la anterior oportunidad, ya cuando se discutió el tema. Sí, es discutible, ¿no? Si la proporción o el porcentaje de comisión justifica. Las AFPs indican, pues, de que yo cobro una comisión porque administro un fondo que lo someto a una inversión sujeta a riesgo. Así como puede ganar mucho, puede perder, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Se gana y se pierde, como funciona cualquier inversión en bolsa, ¿no? El tema para mí me preocupa no tanto por el aporte, la comisión, mejor dicho, que cobran. Y ahí los legisladores la vez pasada se equivocaron, creo, porque buscaron modificar la comisión y crearon estas dos formas de cobrar comisión. Cuando lo que debería preocuparse los congresistas es cómo hacer que nuestros fondos que aportamos sean más rentables, ¿no? Y hoy día hay las modalidades, pues, de inversión en la AFP, ¿no? Hay 4 modalidades. Yo puedo optar por la modalidad 0, donde la AFP me garantiza una rentabilidad mínima, pero me garantiza, ¿no? Ese dinero igual lo van a invertir, pero yo no pierdo nunca. Después hay la otra con mínimo riesgo, con riesgo medio y con máximo riesgo. Y también han previsto que si ya está cercana a la edad de la jubilación, no debe estar en el fondo de alto riesgo, sino de riesgo medio o riesgo mínimo, ¿no? O de riesgo garantizado, como hemos dicho. Entonces, las AFPs han buscado algunas alternativas, pero yo pensaba que en el Congreso lo que debería discutirse es cómo lograr que las AFPs logren una mayor rentabilidad de la inversión de nuestros dineros. Porque si me dan alta rentabilidad, la comisión es lo de menos, como diríamos. ¿Sí? La comisión es lo de menos. Si es que nos garantizan alta rentabilidad. El problema es que también requiere, pues, toda una reforma. ¿Por qué? Porque de los aportes que hacemos, no todos los aportes pueden hacer inversiones en el extranjero. Gran parte, dice la superintendencia, tiene que ser invertido en el Perú, ¿no? Entonces ellos estaban pidiendo a las AFPs modificar los límites, que me permitan invertir más en el extranjero, donde puedo obtener más rentabilidad. Sí, pero también hay más riesgo. Lo más seguro es invertir en el Perú, aparte que incentivamos pues la inversión en peruana. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que la rentabilidad en Perú no es alta. Y eso las limita primero a las AFPs. 2, todas las AFPs, si hemos hecho una comparación, hay un estudio también del Banco Central de Reserva, tienen casi la misma rentabilidad. Entonces dicen, oye, acá parece concertado, ¿no? ¿Por qué la rentabilidad casi es la misma en todas las AFPs? Son milésimas soles la diferencia, ¿no? Que genera. Es que están limitadas también. ¿Por qué? Como vuelvo a reiterar, la mayor cantidad de inversiones de fondos de AFP tienen que ser invertidas en Perú, ¿no? Y solo un porcentaje se va al extranjero. Entonces, de ahí es que todas las AFPs inviertan en lo mismo y tenemos casi resultados similares. Entonces, no hay una competitividad que se pudiera observar como para decir tal AFP paga más, nos hace ganar más, una mayor rentabilidad a diferencia de otra. ¿Por qué? Porque están jugando en las mismas condiciones.
¿no? Y eso hace que no se puedan elevar las expectativas en rentabilidad, ¿no? Por eso yo lo que señalaba era que el tema no estaba tanto en la discusión de la comisión, sino cómo ver la forma o el mecanismo de que nuestros aportes resulten siendo más rentables. ¿Cómo buscamos hacer inversiones en alguna parte del mundo donde nos garanticen una mayor rentabilidad, ¿no? Porque si seguimos invirtiendo la mayor parte en el Perú, claro, eso trae un beneficio, pero ¿cuál es el problema para el afiliado? Que el invertir en Perú no genera alta rentabilidad, ¿no? Y al no tener alta rentabilidad, no, se nos cae, ¿no? Y cuando se cae la bolsa, se caen las inversiones, hay una baja, pues, hay pérdidas. Pero también hay otro estudio, ¿no? Desde el año 93 a la fecha, está demostrado por los mismos economistas también que han hecho estudios y el Banco Central de Reserva, que la rentabilidad, pese a las pérdidas que ha sufrido las inversiones de AFP, sigue siendo una rentabilidad mayor a la que si hubiera estado ese dinero en una cuenta de ahorros o si hubiera invertido en otras formas, ¿no? Por eso decimos, pese a las pérdidas, a las caídas que se ha sufrido, los estudios demuestran que la rentabilidad, creo, si no me equivoco, recordar, bordea el 11% anual, ¿no? El 11% anual, ¿no? Entonces, no estamos tan mal, ¿no? Realmente el amigo nos decía, sí, pero nos dan en ahorros, a ver, en cualquier banco cuenta de ahorros están pagando 7% al año por ahorros, ¿no? Entonces, claro, la rentabilidad no ha sido menor, ¿no? Por eso decían, los estudios demuestran que pese a las pérdidas ha habido una rentabilidad. Y hubo una recuperación, algo que llamaba la atención, yo no le encontraba explicación, ¿no? ¿Cómo es que en plena pandemia, cuando todo estaba ¿no? en recesión, cerrado, sin embargo hubo alta rentabilidad, ¿no? Yo eso lo vi en mi reporte de AFP, ¿no? Decía, qué raro, en este trimestre he ganado tanto si estamos en plena pandemia, decía, donde se supone que no hay economía, todo está cerrado, paralizado, cosas de las inversiones, pues, ¿no? Entonces, lo que deberíamos centrarnos, yo creo, es en el tema en el Congreso y en la reforma pensionaria que se anunció y que lamentablemente quedó ahí, es ver la forma de cómo garantizar mayor rentabilidad. Por eso yo alguna vez le decía a una AFP, ¿no? Oye, no me interesa lo que me cobres como comisión, pero sí garantízame que me vas a hacer ganar, ¿no? Que mi rentabilidad va a crecer, ¿no? Lo otro es condicionarlo, como bien dicen, y eso es otra propuesta, condicionar la comisión de la AFP a la rentabilidad, ¿no? De manera que cuando yo gano, ellos ganan, cuando yo pierdo, ellos pierden. Habría que revisar, habría que ver los estudios y ver el ánimo de nuestros congresistas, ¿no? A efecto de que den esa luz, ¿no? Un eco, a efecto de hacer ese cambio y hacer los estudios. Porque lo que se busca también es que estos sistemas de inversión, de fondos, ¿no? Sean rentables para todos, ¿no? Porque si no los hacemos atractivos, simplemente se retiran, ¿no? Entonces, frente a haber avanzado y retroceder, como alguna vez alguien dijo, y si quiebran las AFPs con estos temas de los retiros, bueno, está garantizado, todos regresamos a la ONP, ¿no? A una pensión con tope, ¿no? Y a las condiciones que ya conocemos, ¿no? Hay otra propuesta también, ¿no? Que se discutió en un congreso sobre la inversión piramidal, ¿no? Ejemplo, digamos que yo gano 5,000 soles. ¿Cuánto es el máximo de pensión que me otorga la ONP? ¿No? Está entre 950. Ya. Hasta 950 yo debería aportar el 13% a la ONP. Por el exceso a mis 950 hasta mis 5,000, o hasta 4,000, yo aportaría a la AFP. Y por el exceso que tengo, porque debe tener un límite también la AFP, por el exceso yo debería invertir a un seguro privado de pensiones. De manera que tendría un sistema mixto. Tengo, como se ve en Europa, tengo la pensión pública, la pensión del Estado,
que es mínima, porque también aporté sobre el mínimo. Tengo la segunda pensión que me la otorga la AFP por mi excedente de remuneración. Y si pasé los límites del excedente, es probable que haya invertido en una pensión privada. Ejemplo, hace unos días una entidad financiera me estaba ofreciendo un seguro privado de pensiones. Me dice, usted va a invertir mensualmente, ¿no? De acuerdo acá una cantidad de años, y usted va a tener un fondo para disponer como pensión también que le pagan, pero le paga el sistema financiero. Entonces usted tendría la de la AFP, me dicen, más lo que usted está invirtiendo. Similares con capitales de retorno, ¿no? Similares a los seguros vida de retorno que las compañías de seguro ofrecen, ¿no? Y los del sistema financiero. Hay que repensar el tema, ¿no? Yo iría por me atrae la idea, ¿no? De la inversión piramidal, ¿no? Hasta el mínimo yo debería aportar a la ONP, de manera que al final yo accedo a una pensión pública del Estado. El excedente debo aportar a la AFP, ¿no? Entonces reforzamos, yo creo, todos los niveles, ¿no? Por mis excedentes a la AFP, porque yo gano más, ¿no? Del mínimo. Y si tengo un excedente más, ¿no? A un seguro privado de pensiones, ¿no? De estas compañías de seguros, de manera que yo puedo acceder hasta 3 tipos de pensiones. Lo que sería para mí más viable, matemáticamente hablando, de tener un mejor financiamiento, porque buscar que solo la ONP o la AFP eleve mis montos de pensión está muy complicado, muy difícil. La AFP está condicionada a lo que se acumule. La ONP a lo que se pueda financiar. Y como sabemos, está desfinanciado, ¿no? Entonces, ahí radica el problema, ¿no? Esperemos que se vuelva a tocar este tema, que sea una reforma, ¿no? Y busquemos las mejores alternativas. El problema es que ya no podemos retroceder, ¿no? No sería lo más conveniente. A ver, imagínense, hoy día mismo, ¿eh? A ver, imagínense si yo digo, ya, dejemos a la AFP, me regreso a la ONP. Pero si yo regreso a la ONP, yo tendría que devolver todos los aportes que hubieran correspondido a la ONP al 13%. Yo estoy aportando al 10%. ¿Eh? Eso sucede cuando hay nulidad de pensiones, ¿no? De afiliación a AFP. El trabajador regresa a la ONP, pero a la ONP le dice, la AFP me ha pasado tu fondo, pero tú solo has aportado 10%. Y acá se aporta 13%, por lo tanto me tienes que reintegrar el 3%, ¿no? ¿Y qué pasa si yo retiré mis fondos ahora con estos retiros? Me va a decir, tú has trabajado 20 años, pero tú solo tienes aportes de 10 años. Me debes del aporte, aparte de los reintegros del 3%, me debes del aporte de 10 años más. ¿Por qué? Porque tú te has retirado el dinero. Hoy día sería muy complicado para alguien que está retirando fondos de AFP pedir una nulidad de afiliación para regresar a la ONP. Ya me lo han consultado y yo les he dicho no. Porque la ONP no te va a perdonar. La ONP te va a decir, tú has laborado 20 años. Has retirado el equivalente a 10 años. Esos 10 años me los tienes que pagar. Y la ONP tiene 2 opciones. O le devolvemos el dinero para cuando se tenga que definir la pensión, o la ONP te dice, no hay problema, esa deuda me tienes. El día que yo te calcule la pensión, de tu pensión te voy a ir descontando lo que me debes. O sea, lo mismo, cae la pensión, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? No es fácil. A muchos trabajadores yo les he dicho, pedir la nulidad de afiliación, la desafiliación, me regreso a la ONP. Le digo, pero cuidado, tú has retirado dinero, y si has retirado dinero de la AFP, tienes que devolver a la ONP. Y si no retiraste, igual vas a tener que reintegrar. ¿Por qué? Porque tu aporte fue 10%, y en la ONP se aporta el 13%. Hay un 3% de diferencia. Y si retrocedemos un poco más, cuidado, una época el aporte a la AFP era 8%, ¿no? No era 10%, ¿no? Entonces, en ese periodo yo debería a la ONP 5% más que reintegrar. Entonces, es complejo, ¿no? Y hay que verlo caso por caso, por si acaso. No me atrevería a dar respuestas para todos, ¿no? Porque en estos temas de pensiones hay que ver caso por caso, ¿no? Y ahí todos los que se dedican también al sistema pensionario, tenemos varios especialistas en nuestro medio, conocen del tema, ¿no? Y se trata caso por caso. No sé si hay otra pregunta, Erika. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la respuesta, doctor. El doctor Armejo Portugal pregunta,
¿Está usted de acuerdo con los 6 retiros de los fondos y considera que se cumple con la finalidad de la norma? Ese es el problema. En estos momentos no sería correcto retirar nuestro fondo de pensión porque ponemos en riesgo nuestro fondo, pero hay necesidades económicas. El problema es que tampoco hay un filtro, ¿no? Se criticó porque dijo, se va a permitir que todo el mundo retire y le puede dar el uso que más le convenga, ¿no? Como me lo puedo gastar en un viaje, o pagar una deuda, o comprarme un nuevo televisor, lo que le parezca, ¿no? Y eso es un poco la crítica que se hace, ¿no? Realmente, ¿quiénes deberían, ¿no? Retirar el fondo de AFP? ¿No? Porque se da en el tema de la pandemia, o sea, los que estamos sufriendo la crisis, sí, pero en esta crisis algunos han mantenido su trabajo, otros han estado con licencia, con suspensión perfecta, ¿no? O sea, las situaciones son diferentes, las condiciones económicas son diferentes, y no hay una forma de control. Por lo tanto, no se podría decir que el retiro de la AFP tiene buenos destinos, ¿no? Yo siempre digo, hay que retirar con mucha cautela. Yo retiro el fondo de la AFP, ¿y en qué lo voy a invertir? ¿En qué me va a beneficiar a futuro? ¿Es para pagar una deuda del banco? Mira los intereses que me cobra el banco. Bueno, pues sacrifico y estoy pagando y ya no pagaré más intereses. Pero si me lo voy a gastar en situaciones de la vida, de diversión, no sé, de viajar, disfrutar, ¿no? Estoy poniendo en riesgo, creo, mi futuro también, ¿no? Salvo que por eso digo, los casos son individuales. Les pongo un ejemplo, dos personas que estaban por jubilarse, ¿no? Me precisaban, oiga, señor, yo quiero sacar mi 95.5%, quiero ver la forma, ¿no? Y su compañero igual lo mismo, ¿no? Entonces yo le preguntaba a uno, señor, ¿y usted, si no tuviera pensión, le digo, ¿de qué viviría? Ah, no, yo tengo bienes, propiedades, tengo rentas, mis hijos son profesionales. Si yo me quedara sin ingresos, mis hijos, por su posición económica, me podrían ayudar. Ah, está bien. Su compañero le dijo, yo no tengo bienes, yo no genero rentas, yo vivo nomás de la expectativa de esta pensión. Encima mis hijos no tienen trabajo, yo tengo que ver cómo los ayudo. Entonces le dije, son casos diferentes, ¿no? El otro señor sí podría retirar su fondo de AFP porque tiene otro tipo de rentas, porque sus hijos lo pueden ayudar en cualquier contingencia. Usted no, le dije, usted no puede retirar. Esa es su única garantía. Usted no tiene otro tipo de rentas. Sus hijos no lo van a poder ayudar. Me dice usted que no tienen trabajo fijo, permanente, son independientes. No lo van a poder apoyar. Usted tiene que ver la forma de cómo protegerse. Yo a usted no le recomiendo retirar, pero claro, como son amigos, los dos querían hacer lo mismo, ¿no? Pero cuando les hice ver las realidades económicas, ¿no? En cada caso es totalmente diferente, ¿no? Entonces esa sería la recomendación. Los retiros, lamentablemente, van en nuestro perjuicio. Hoy día nos pueden estar solucionando un problema. Y ahí el Estado, llámese Congreso o Ejecutivo, no están viendo los efectos a futuro, están viendo el momento, ¿no? Están viendo el momento. ¿Cómo le damos hoy día más dinero al trabajador? Para que gaste más, ¿no? Pero no es dinero del Estado, no es bono del Estado, no es ayuda del Estado, es dinero de los trabajadores, o sea, es mi propio ahorro. Es como decir, ¿quieres vivir mejor? Bueno, gasta tus ahorros, ¿no? Y el Estado, bien, ¿no? O sea, el Estado no invirtió nada en nosotros, ¿no? Por eso digo, no me parece justo, ¿no? Que el Estado haya dado bonos a todo el mundo, pero a los que somos formales, a los que que pagamos impuestos, no, para ellos no hay bonos, ¿no? Ellos van a retirar su AFP, ellos van a retirar su CTS. Sí, pero eso no es dinero del Estado, ¿no? Y los bonos debieron haber sido para todos, y sin excepción, ¿no? Porque todos tenemos las mismas necesidades, ¿no? Y no por estar en el sector privado están mejor, ¿no? Hay mucha gente en el sector privado y está demostrado, la mayoría de los del sector privado ganan por remuneración mínima, ¿no? Entonces, estamos hablando que el promedio de remuneración en el Perú es remuneración y media, más o menos la estadística,
¿no? Entonces, muy pocos ganan muy bien, la mayoría de los formales ganan el mínimo, y ni que hablar de los informales, pues el 72% de la población, que ni siquiera gana 500 soles mensual, ¿no? O sea, ni la mitad del mínimo, ¿no? Entonces, esa es nuestra realidad y tenemos que ir enfocándonos, yo creo, cada vez que se dé una norma, siempre viendo los efectos a futuro, porque si lo vemos simplemente en el momento, puede parecer bien, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado a los trabajadores? Pero es mi dinero, dicen, es mi dinero, ¿no? Entonces yo puedo disponer, ¿por qué la AFP está lucrando? No está lucrando, les he dicho. Igual el banco tiene mi CTS, ese es mi dinero, sí. Y el día que tengas la contingencia, el día que ya no tengas trabajo, ¿de dónde vas a sacar? ¿Dónde estaba ese fondo? Desapareció, ya me lo gasté, ¿no? Entonces, por eso digo, estos temas, yo reflexiono siempre caso por caso, ¿no? No hay una regla en general para todos, ¿no? Sino ver realidades, ¿no? Ese sería mi comentario, en todo caso, a la pregunta final. Ok, muchísimas gracias, doctor. Nos llega también la pregunta formulada por el doctor Jorge Guillén Cáceres. Pregunta, ¿hasta qué edad las AFP consideran que los pensionistas deben percibir pensiones y si ello afecta el monto de la pensión vitalicia? Ya, cabalmente ese es otro tema de discusión, ¿no? Agradezco la pregunta que me permite ampliar, ¿no? La expectativa de vida, ¿no? En la pensión vitalicia, el fondo se proyecta a la expectativa de vida, ¿no? ¿Y a cuántos años está promedio la expectativa de vida en Perú? Hasta los 102 años. O sea, según los estudios, ¿no? Señalan que los peruanos, ¿no? Podríamos vivir hasta los 102 años, ¿no? Promedio expectativa de vida. Entonces, si yo tengo un fondo y me voy por la renta vitalicia, similar a la ONP, donde todo el tiempo me tienen que pagar pensión, el fondo que se tiene se proyecta a 102 años. O sea, la expectativa es que va a vivir hasta 102 años, ¿no? Entonces, yo tengo que dividir el fondo entre la cantidad de años que faltan desde la fecha de la edad de jubilación hasta los 102 años. Por eso es que se minimiza la pensión vitalicia, porque está proyectada a más años. Entonces, ¿qué buscamos? Otras opciones. No nos olvidemos que en AFP hay varios tipos de opciones. La pensión adelantada, la pensión vitalicia, la pensión mixta, ¿no? En la cual yo podría decir, ejemplo, dependiendo del monto, por eso digo siempre, puedo pedir la mitad de mi fondo que se vaya a pensión vitalicia, ¿no? Y la mitad del otro fondo se va, ¿no? a una pensión adelantada. De manera que puedo disponer parte de ese fondo, ¿no? Para darle una inversión o una mejor calidad, y el otro 50% podría quedar como renta vitalicia, ¿no? Como una garantía mínima que me va a sostener en el tiempo si es que me pasara alguna contingencia porque no tengo otra fuente de ingreso, ¿no? Además también, en el tema de las rentas vitalicias, ¿no? Esto pasa también a las compañías de seguros, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué pasa si el trabajador vive más? ¿No? Que serían pues casos demasiado excepcionales, ¿no? O sea, que pase más de 102 años. Ya se acabó el fondo. Ya no hay pues más dinero. ¿De dónde voy a sacar? Y hemos dicho que el seguro es autofinanciado, ¿no? Es en base a lo que tiene aportado. Por eso es que las rentas vitalicias se pasan a las compañías de seguros, porque ellos podrían enfrentar, ¿no? La contingencia de que la persona viva más años. Y por lo tanto, pese a que ya no hay fondo, se tendría que, el seguro sí tiene esa condición de poder seguir pagando, ¿no? Porque para eso es el seguro, ¿no? Cubre contingencias, ¿no? Entonces, esa es otra de las modalidades, ¿no? Por eso digo que en estos casos habría que revisar, ¿no? Para ir por esa situación, ¿no? Muy importante, entonces, ver cuánto tengo acumulado. Por eso me preocupaba el tema del fondo, ¿no? O sea, si yo estoy retirando, estoy minimizando, ¿no? Y vuelvo a reiterar lo que dije, ¿no? De acuerdo a los estudios que se han hecho, las personas que retiran que han retirado ya del fondo de pensiones, han sacado más del 50% de su fondo. Lo que implicaría, por eso decía el ejemplo, si yo aporté 20 años, es como que recién he aportado 10 años, ¿no? Y mi fondo, ¿no? Va a retroceder, ¿no? Entonces, volver a crecer, dependiendo de cuántos años más me queda por laborar. Eso es lo que pone en una situación crítica e inestable las pensiones futuras. Debería haber habido un sistema
ya que me permitan el retiro, pero de alguna forma ver cómo se devuelve. Ah, ya, si aporto 10%, me retiré, bueno, a partir del próximo año voy a aportar 12%, ¿no? ¿Para qué? Para recuperar mi fondo. De manera que lo veo, superé la contingencia y lo recupero. Pero si no hay una forma de recuperar, simplemente dispongo el retiro y no hay cómo después reponerlo, salvo las opciones que nos ofrece el sistema. Como le he dicho, hay los aportes voluntarios, ¿no? Las personas que tengan disponibilidad económica podrán pedir por los aportes voluntarios y hacer crecer su fondo, ¿no? Pero en los otros temas no. Y ahora, en renta vitalicia ha habido una especie de retroceso en las AFPs. Todo el mundo está pretendiendo retirar su dinero, o vía reja, o vía, ¿no?, las pensiones adelantadas. Hay muy pocos en renta vitalicia. No se ha vuelto atractivo, ¿no? Porque claro, la expectativa de vida, 102 años, mi fondo lo van a distribuir en tanta cantidad de años que no me justifica. Prefiero, dicen, no, yo tal vez voy a vivir 80 años, entonces prefiero tener el dinero ahora, ¿no? Y no dejar una expectativa a futuro, ¿no? Entonces, y hay casos, bueno, porque hay afiliados a la AFP que tal vez no tienen herederos, ¿no? No tienen familia, viven solos, ¿no? O solo tienen esposa, ya no tienen hijos, ¿no? O no tienen a quién dejar. Entonces, y la situación económica de lo que se está viendo es que la mayor parte de afiliados a la AFP se está jubilando buscando la forma de que se le devuelva la forma más rápida posible que se le devuelva los fondos, ¿no? En pensión vitalicia, muy pocos, ¿no? Eso también demuestra que la gente está necesitada de tener mayor disponibilidad de dinero, ¿no? Hoy día preferimos atender las urgencias porque tenemos, ¿no? Sacrificando tal vez el futuro, ¿no? Y eso es lo que preocupa, ¿no? Ese podría ser mi comentario a la pregunta que formuló nuestro estimado colega. Bien, doctor, muchas gracias. También tenemos la pregunta de Tony Pari Espinosa. Dice, ¿qué beneficios existe al fallecer el titular que venía aportando a la ONP? ¿Y cuál es el procedimiento para que los familiares directos puedan obtener algún beneficio económico de los aportes? A ver, en el caso de ONP, si fallece el titular, sea trabajador o ya sea pensionista, aparecen pues los derechohabientes, ¿no? La pensión de derechohabientes, que si estaba casado, ¿no? Hablamos pues de la pensión de viudez, ¿no? Y si hablamos de hijos menores de edad o con alguna discapacidad acreditada, ¿no? La pensión de los huérfanos, ¿no? Además, en este tema, ¿no? Habría que ver también en el caso de las convivientes, hoy día tienen asegurados también derechos hereditarios, derecho a la atención a la seguridad social, si es que no fuese, ¿no? Casado, ¿no? Y tuviese una convivencia, una unión de hecho, ¿no? Como bien sabemos, la unión de hecho solo se va a dar y se va a reconocer en la medida que ninguna de las partes tenga impedimento, ¿no? Entonces, generaría para empezar la pensión de derechohabientes. Claro, se reduce, ¿no? Ejemplo, yo titular, yo recibía mi 100% de pensión de la ONP, pero si yo fallezco, mi esposa, por ser única viuda, ¿no? Recibiría solo el 50% de la pensión. O sea, no recibe el íntegro, no continúa el íntegro de la pensión. ¿En qué casos podría darse eso? Cuando está la viuda y hay menores de edad, ¿no? Porque hay la pensión para los hijos y la pensión de la viuda, ¿no? Además, en estos casos, ¿qué otro beneficio? Si fallece el pensionista, ¿no? Básicamente la prestación económica de sepelio, ¿no? De 2070, que todavía se paga, ¿no? Por el tema, para el tema funeral, ¿no? Entonces, otro beneficio no se tiene previsto en el caso de la ONP. No hay otro tipo de beneficio. Sí, Erika. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ya creo que agotamos con la pregunta. La siguiente es con Beto Chalco Guamaní. Dice, un jubilado de la ONP de una municipalidad se jubila con 700 soles
y quiere laborar en la misma entidad con recibo de honorarios y le van a pagar 1.500. ¿Puede hacer eso o habría alguna infracción con la ONP, ya que actualmente tiene 70 años y pertenece al régimen CAS? Ya, a ver, un jubilado, en este caso, la excepción, estamos hablando de ONP 19990, la opción que tiene un jubilado en este sistema es que puede volver a reingresar a laborar, siempre y cuando, y continuar percibiendo la pensión, siempre y cuando la pensión que tiene, más la remuneración que va a percibir, llámese por contrato de trabajo, por recibo honorarios, o por cualquier otra modalidad, no supere la media UIT, ¿no? Si hoy día decimos que es 4.600 la UIT, entonces estamos hablando que el 50% sería 2.300, ¿no? 2.300. Entonces, si yo tengo una pensión, nos decía el colega, de 700 más 1.500, ¿no? Y estoy en 2.200. Por lo tanto, no tendría la necesidad de pedir la suspensión de la pensión de la ONP. Y continúo percibiendo mi pensión y gano los 1.500 en la municipalidad. Siempre y cuando la municipalidad decida contratarme, ¿no? Pues decía que tenía 70 años. Claro, no es una obligación, es un límite y una opción del empleador cesar a un trabajador, ¿no? A los 70 años, pero no hay límite, ¿no? Si yo quiero seguir contratando a una persona, ¿no? No hay problema. Entonces, ahí no habría impedimento. Pero, ¿qué pasa si le iban a pagar, por decir, le iban a pagar 2.000 soles en la municipalidad, más 700, ya era 2.700. Y eso supera la media UIT. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer esta persona para continuar ganando esos 2.000? Porque él es más atractivo que su pensión. Tendría que ir a la ONP y pedir la suspensión de la pensión para poder percibir los 2.000. Y si está en planilla, ¿no? Como 276, 728 CAS, volverían a hacerle la retención para la ONP, o sea, le descontarían siempre el 13%, ¿no? Y cuando ya decida nuevamente cesar, se pide el recálculo de pensión en la ONP, ¿no? Porque le van a considerar los 700, es porque laboró, pues tuvo una cantidad de años de servicios, más los nuevos años acumulados y los aportes, por eso es que se hace un recálculo de pensión. Entonces es probable que de acá, si trabajó 2 años más, ya no será 700 la pensión, podrá llegar a 800, 850 la pensión, ¿no? Porque siguió aportando. Ese es el tema, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad también, ¿no? Y hoy día puede volver a trabajar para un jubilado, es una buena opción, dado que las pensiones pues son bajas, ¿no? Son mínimas. Entonces, y ese es otro problema que nos genera también en la realidad, tanto en el sector público y privado, ¿no? ¿Por qué los trabajadores no quieren jubilarse? ¿No? Les comento un caso en la Universidad Nacional, ¿no? Un docente principal estaba ganando 7.900 más o menos. Se jubiló, pero estaba en la ONP, ¿no? Después de casi 40 años de servicio se jubila y la ONP le da una pensión de 900 soles. Miren, de estar ganando, ¿no? 7.900, bajar a 900 soles. Fue una caída muy drástica, ¿no? Para estos docentes que encima fueron cesados por una ley, ¿no? La ley universitaria que decía que el límite de edad para ser docente universitario en las universidades públicas era 70 años. Claro, después se modificó, claro, cuando ya cesaron a más de 90 docentes en la UNSA, posteriormente recién se modificó la ley y dijo, no, los docentes pueden trabajar hasta los 75 años, ¿no? Pero hubo una gran cantidad de afectación, y esa es una realidad. Hay mucha gente que está ganando 1.500, 1.200 en la administración pública y no se quiere jubilar, porque la ONP no le va a pagar más de 900 soles, ¿no? Entonces, al no tener, salvo que tenga otra opción de trabajar en otro lugar, entonces me jubilo, dice, no importa lo que me den los 900 soles la ONP, pero puedo entrar a trabajar a otra empresa, a otra entidad, ¿no? En la cual todavía tengo la ventaja de, si no paso la media UIT, no tengo que necesidad de suspender la pensión. Pues si voy a pasar de media UIT, tendría que suspender la pensión. Ese sería el tema, ¿no? En este caso de la pregunta. Gracias. Gracias, doctor, por la respuesta. María Alejandra Delgado nos pregunta, si me quedo sin fondos en AFP por el dinero retirado,
¿recomienda pasarse la ONP? Eso es lo que justo habíamos comentado, ¿no? ¿Qué pasa si yo retiro mis fondos de la AFP y ahora pido mi desafiliación, pues, ¿no? Y me regreso a la ONP. El problema es que la ONP me va a pedir, pues, la devolución de todos los aportes. Va a decir, señorita, ¿cuántos años estaba en la AFP? 15 años. Ya, pues, me tiene que pagar el 15%, que me escucha, el 13% de esos 15 años de remuneración, ¿no? Porque la AFP no me va a traspasar ningún fondo. ¿Por qué no me va a traspasar? Por su desafiliación, porque usted ya le retiró su dinero. Y por lo tanto, usted tiene que aportar esos 15 años, ¿no?, que ha retirado, los tiene que devolver a la ONP, si es que no quiere ser jubilada. Porque, claro, hoy día se modificó en la 19.990, ¿no? No solo se obtiene pensión a partir de 20 años, hay excepción de 15 y de 10 años. Pero estamos hablando de pensión bajas, pues, ¿no?, de 400, 500 soles, ¿no? Entonces, no es atractivo, ¿no? Pero al menos ha sido una solución parcial para aquellos que no tenían 20 años de aportes, ¿no? Solo tenían 10 años, 15 años, al menos se les ha dado una solución parcial, ¿no? Pero retirar sus fondos, por ejemplo, he estado 10 años en la AFP, ¿no? Y retiro mis 10 años con las 4 UITs, ¿no? Y ahora me paso a la ONP desafiliándome. El problema es que la AFP no va a devolver ningún sol a la ONP. Y la ONP me va a pedir todos los aportes, ¿no?, de los 10 años que he elaborado, ¿no?, y que aporté la AFP, pero yo lo retiré. Entonces, si yo quiero regresar a la ONP, voy a tener que devolver todos los aportes, ¿no? Y no solo el 10%, sino el 13% de cada remuneración que cobré en los últimos 10 años. Por lo tanto, habrá que pensarlo, ¿no? ¿Qué tan conveniente puede ser, ¿no?, regresar a la ONP? No es tan simple, ¿no?, si lo vemos desde ese punto de vista. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Ya nos agotamos con las preguntas. No nos queda más que agradecerle por su presentación el día de hoy. Felicitarle también por su magistral exposición. Y en nombre del Colegio de Abogados le damos las infinitas gracias. Ojalá podamos contar con usted en una próxima oportunidad. Claro que sí, quedo a disposición del colegio como miembro que soy también de él. Muchas gracias, doctor. Le tomamos la palabra entonces. Claro que sí. Hasta una nueva oportunidad. Hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, doctor. A todos nuestros participantes también les agradecemos su asistencia y participación. Recuerden que ya salió el link, pueden ir marcando su asistencia hasta el momento que nosotros retiramos de la transmisión. Sí, les agradecemos, igual les invitamos a conectarse el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias y muy buenas noches.